En la madrugada del sábado para el domingo se produjeron varios atentados muy severos en el estado de Michoacán, particularmente graves en Apatzingán. Fueron atacadas 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, incendiadas 5 gasolineras en el estado y se reportan un número de muertos que ha habido variación en las informaciones, pero la gente de Michoacán dice que cayeron 12 que son aparentemente templarios y otros 2 que son de los grupos de las policías locales de autodefensa, como se llaman a estos grupos armados de los pueblos que se han lanzado a defender a sus poblaciones, ya que hay una pues ausencia del poder público para poner el orden necesario. Apatzingán está pues como en un estado de sitio, está verdaderamente, es una población muy importante de la zona caliente de Michoacán y ahí tienen su centro, uno de sus centros principales de operaciones, los Caballeros Templarios. No se sabe exactamente quién hizo estos atentados, pero todo parece indicar que fueron ellos y además esto marca una nueva etapa en el desarrollo de la violencia en el país, porque ya estamos teniendo una serie de actos que pueden ser calificados como de terrorismo en distintas poblaciones del estado de Michoacán, que está sin gobierno, aun cuando el gobernador tenía 3 días de haber regresado de su enfermedad a tomar posesión. Pues este es el tema que les propongo para discutir. Un poco, no quisiera yo exagerar, pero da la impresión de que hay ahí una especie de guerra civil más que de actos de terrorismo, porque los Caballeros Templarios, esta organización criminal que se ha ido expandiendo en Michoacán después de la llamada familia michoacana, parecen controlar el territorio. Un terrorista puede no controlar el territorio. El terrorismo es el ataque a las Torres Gemelas, es ahora el acto más simbólico. Aquí no es eso. Aquí ellos piden impuestos, quizá mejor que la Secretaría de Hacienda, porque a todos les piden impuestos, desde la señora de la tortillería hasta el productor de limones. Resulta, además, que el ejército controla la entrada y la salida de Apatzingán y, sin embargo, en Apatzingán están ellos siguen controlando. Y luego están las autodefensas. Entonces tenemos 3 grupos metidos en el mismo territorio. Uno que es el ejército federal y, digamos, las fuerzas federales, la policía federal. Luego las organizaciones de autodefensa, que ya son varios cientos. Y luego los Caballeros Templarios. Si hubiera un estado más o menos normal, podría haber terrorismo, porque hay estados muy fuertes donde hay terrorismo, pero aquí el estado pareciera estar en un punto intermedio que nadie sabe dónde se encuentra. Algunos señalan que las fuerzas, incluyendo a las federales, más bien están del lado de los Caballeros Templarios, pero deberían de estar del lado de la sociedad y en cierto sentido darle el apoyo a las autodefensas. No lo pueden hacer porque no hay, en fin, son 2 poderes en principio distintos, pero de hecho estarían en el mismo lado. Lo que pasa es que uno no sabe dónde está el gobierno. Desde luego el gobernador está ausente. ¿A qué nos lleva? ¿A llamarle estado fallido, por lo menos a Michoacán? Pues, Lorenzo, yo creo que sí estamos ante un hecho cualitativamente diferente, porque primero la pregunta es ¿por qué esos ataques a 18 instalaciones estratégicas? No estamos hablando de gasolineras, de carnicerías, ni siquiera de cuarteles de la policía municipal. Aunque también hubo gasolineras. Aunque también hubo gasolineras, pero son propiedad privada. Vamos, puede uno decir, es un ataque porque no pagaron la cuota. Estamos hablando de un ataque simultáneo a 18 instalaciones estratégicas del gobierno federal. Por tanto, sí es cualitativamente diferente. Es como un atentado contra un ducto de Pemex.
que no es propiedad privada, sino federal, creo que sí hay ahí una decisión de los caballeros templarios, de los carteles, de decir, aquí estamos y estamos tan fuertes que tenemos la capacidad de lanzarnos simultáneamente contra todas estas instalaciones. La segunda reflexión tiene que ver por qué lo hicieron ahora. El único factor que le podría dar una explicación es por el reto que le lanzan las guardias comunitarias al marchar 2,000 o 3,000 personas a Apatzingán. Porque ese es también un reto. Salen de sus poblados, según esto, con protección militar y policíaca, luego los dejan solos, pero van y se les meten a Apatzingán, que es el corazón de este grupo templario. Por tanto, parecería ser la respuesta decir, ustedes se meten contra nosotros por alguna razón extraña, que eso sí no tengo explicación, responsabilizan al Estado y dicen, ahora te vamos a castigar. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo es, y a todo esto, ¿en dónde se encontraba el Estado mexicano? ¿Por qué la actitud de minimizar los hechos? ¿Por qué no ha habido una respuesta acorde con la magnitud de los eventos? Recuerdo cuando le atribuyeron un ataque a una guerrilla en Oaxaca, Veracruz, perdón, un ataque con bombas a una instalación estratégica, hubo una reacción inmediata, intensa, muy clara. Aquí ha habido, hasta donde alcanzo a percibir, un silencio muy extraño. En consecuencia, yo sí creo que estamos ante una situación, una escalada en la violencia en la cual el Estado mexicano se ve paralizado y pasmado tanto como frente al espionaje de Estados Unidos. La única respuesta que yo he visto, creo que tienes razón, Sergio, es pues una respuesta muy similar a cuando Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, había recibido o recibió o le tocaron en su sexenio pues eventos violentos de esta magnitud, es decir, no nos vamos a arredrar, vamos a seguir en la lucha contra los líderes o los capos del narcotráfico. Esa fue la única que escuchamos el día de ayer, muy tibia, como dices, no hay anuncios no hay autocrítica, no hay anuncios de nuevas estrategias, de mayor coordinación, algo que nos pueda decir, o bueno, que les pueda decir sobre todo a los pobladores michoacanos, ¿sí? Oigan, ahí vamos, ¿no? Las cosas siguen igual, la magnitud del evento del sábado hacia el domingo creo que sí ameritaba otro tipo de declaraciones, movilizaciones, acciones por parte del gobierno. Por eso cuando Lorenzo pregunta, pues, ¿dónde se encuentra el Estado? ¿Del lado de los autodefensas o del lado de los templarios? Yo diría, pues no se encuentra, ¿sí? Los michoacanos lo buscan y no lo buscan. Y no lo buscan, como y en no mi lo tierra encuentran. linda. No lo encuentran. Y esto no es una cosa nueva, porque si recordamos y hacemos historia, pues fue el primer lugar fue el lugar emblemático donde Felipe Calderón lanza su lucha en contra del crimen organizado, ¿no? Allá en septiembre del 2006, que ahí es cuando empieza. Y las cosas no han ido más que empeorando en ese momento para Michoacán. Si bien podemos creer algunas cifras del gobierno de que han ido tendencialmente bajando los homicidios, etcétera, démoslas por buenas. En el caso de Michoacán, tal no es el caso. Y sí tenemos que tener una explicación porque, no digo que sea la única, pero sí es el ataque más fuerte y con visos, bueno, o sin visos, o sea, claramente terrorista, en contra de unas instalaciones estratégicas. El mensaje es para el gobierno, también es para la sociedad, tal y como está representada por los grupos de autodefensa, o a quién es ese mensaje y qué pretenden lograr con ese atentado. Yo creo, ¿no? que habría que subrayar algo que ustedes han estado perfilando, y es el reto que quien hubiera cometido estos atentados contra 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad es un reto al Estado federal, al Estado nacional. El Estado, entidad federativa, prácticamente no tiene fuerza, no tiene poder, tiene un gobernador desdentado, bueno, recién regresado de una larga enfermedad.
El gobernador interino tampoco pudo hacer nada. Sí, ahí hay un vacío de poder, como ya ustedes apuntaron. Pero el reto grande es al Estado federal, porque la Comisión Federal de Electricidad es la segunda empresa del Estado más importante después de Pemex, ¿no? Y genera además una serie de daños a 400, decían 20 y tantas 400,000 mil familias. personas que se quedaron por un buen número de horas sin energía eléctrica en varias poblaciones del estado de Michoacán, con lo cual pues estamos en presencia de un reto mayúsculo, no estamos hablando de algo pequeñito, de un atentado que se pone una bombita en un cajero de un banco o cositas así que hemos visto que son más bien simbólicas. Este es un reto de una dimensión, 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, 5 gasolineras que aunque sean privadas son de Pemex, es decir, en el fondo allí hay una mezcla público-privada porque Pemex es la que dota de energía, de gasolina. Francisco José, pero ¿por qué insistes en decir el reto es estas 18? Es que también, y la noticia viene directamente de los michoacanos, de que fueron 12 muertos en un ataque que hizo el grupo de los templarios contra las autodefensas. Es decir, la pérdida, bueno, sí pueden ser instalaciones muy importantes, pero la pérdida de vidas ya a veces parece que estamos perdiendo la dimensión, se nos olvidan, son tantos, 20 hoy, bueno, pues el otro día fueron 40 o 5, aquí son 12 en varios ataques y que tuvieron las autodefensas que pedir auxilio a las otras autodefensas, no llegó el gobierno a... fueron horas de ataques, es como una guerra, por eso decía yo una guerra civil, es una guerra, están atrincherados, según nos lo dijo el médico que es el líder de uno de estos, Mireles, doctor el Mireles, grupo, sí. estuvieron bajo fuego durante varias horas, atrincherados, hasta que llegaron refuerzos de ellos mismos, es decir, la propia sociedad tiene su ejército, y entonces, ¿qué rayos hace el Ejército Nacional? Pues tienes razón. Quisiera complementar el razonamiento con un recordatorio. Felipe Calderón, panista, interviene, anuncia la Operación Michoacán en diciembre del 2006, reconociendo que se había salido de control el Estado, pero lo hace a petición de un gobernador perredista. No cualquier gobernador, sino Lázaro Cárdenas, el hijo Batel. el hijo de Cuauhtémoc, el nieto de don Lázaro, y ningún estado tan cardenista como Michoacán, vamos, por supuesto, y regresa ahora al PRI y se encuentra con una situación que tampoco puede controlar. Desde esa perspectiva, tienes razón, Lorenzo, para regresar a una de tus afirmaciones o comentarios iniciales, no estaremos ante una región fallida, no un estado, Sí. Una entidad, una región gobierno estatal. totalmente colapsada, en la cual sí están los ingredientes de un conflicto civil, y lo que uno escucha de uno y otro lado es que ya es una guerra entre autodefensas y templarios, con posiciones, guerras de trincheras, guerras de movimientos, vamos, no es cualquier cosa por el número de efectivos involucrados y por las tácticas que están empleando y el armamento que exhiben. Habría que poner, como dice Lorenzo, por delante pues la pérdida de vidas que ha habido, que de repente queda desdibujada, pero también una exigencia de parte de nosotros de dónde está la información, por qué hacen eso los templarios, los autodefensas, qué están defendiendo realmente, son grupos legítimamente emanados de la sociedad, etcétera, y el gobierno, que es la pregunta con la que abre Lorenzo, ¿en dónde está jugando de estos dos lados? ¿O tiene una posición autónoma capaz de, en algún momento, imponer el orden? Bien, Con eso parece claro que el vacío de poder está en el gobierno de Michoacán, de esa entidad, pero el reto también es al gobierno nacional y la guerra civil en puerta. Vamos al siguiente bloque, no nos deje. Bueno, y a 2 días de que vence el plazo para que los senadores y diputados aprueben la ley de ingresos y entonces ya se pongan a ver en qué vamos a gastar o malgastar el dinero
recaudado, pues sigue habiendo una embestida en contra de la propuesta de reforma fiscal planteada inicialmente por el Ejecutivo y que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que seguramente va a ser reformada en la de Senado y entonces tiene que regresar. Así que les quedan prácticamente unas horas a los senadores para poder aprobar esto. Y con lo que nos encontramos es con dos cosas. Por un lado, un mitin ayer de Andrés Manuel López Obrador, que como todos sabemos se opone a las llamadas reformas estructurales, incluida la petrolera, la energética y la fiscal, y un llamado, a mí me extrañó ese llamado, a que se unieran PRD y PAN en el Senado para rechazar la reforma fiscal. Me extraña porque siempre ha dicho que el PAN es parte de la mafia en el poder y se ha negado a hacer alianzas, pero en esta ocasión sí llama. Y por el otro lado, estamos viendo en efecto, más allá del discurso de Andrés Manuel López Obrador, que hay una especie de alianza y de coincidencias de punto de vista de los panistas y los perredistas en el Senado, a diferencia de lo que había ocurrido en Cámara de Diputados. Resulta que coinciden en varias cosas, que quieren poner un impuesto, lo llaman con nombres distintos, pero se ha, digamos, vulgarizado el nombre, en la jerga de los periódicos se habla de un impuesto a los ricos, a las empresas más lucrativas, a las que tienen más ganancias del 5%, elevar el precio de los refrescos, en el caso del PRD, no de 1 peso el litro, sino 2 pesos el litro, quitar esto que proponía el gobierno, que era un régimen de excepción para, o sea, mantener, dicen el PAN y el PRD, el régimen de excepción para la frontera y me parece que esas son básicamente las 5% para las ganancias de empresas mayores. Ya, ese fue el primero, el del impuesto a los ricos. Bueno, y desde luego subir de 5 a 7% también el impuesto que se estaba planteando para la comida chatarra. Entonces, hay un montón de coincidencias ahí. Con eso quieren compensar la pérdida que sufrió la rebajadita que le dieron los diputados a la reforma fiscal. ¿Habrá una alianza entre el PAN y el PRD en materia fiscal? ¿Y qué significa esto para lo que viene hacia adelante? Para el PRI, que no lograría sacarla, y para la reforma energética, que está en vistas. Una precisión, María Amparo, tienes razón, pero uno de los rasgos de este sexenio es que esa alianza en el Senado existe desde el primer momento, desde julio del 2012. De hecho, es una de las sorpresas con las cuales se enfrenta Enrique Peña Nieto, porque él pensaba que iba a ganar la presidencial y que iba a ganar el control del Congreso, pero un error en el tipo de alianza con el Verde lleva a que pierdan 5 senadurías y por tanto son minoría en el Senado. Lo sorprendente ha sido cómo el PAN y el PRD desde un primer momento, y el caso en donde frenan a Peña Nieto es el intento de Peña Nieto de poner como ministro de no recuerdo, la Suprema Corte de la Suprema Corte, a un juez mexiquense, Baraybar, al que frenan. Baraybar, sí. Baraybar. Él tuvo fallos escandalosos, le hizo el favor a Onésimo Cepeda de ayudarlo a evadir las acusaciones de fraude por $130 millones, liberó a Raúl Salinas de Gortari. Los senadores del PAN y el PRD se unen desde ese momento porque son mayoría. Tienen 5 senadores de mayoría sobre el PRI, el Verde y el PANAL, que generalmente vota que es una sola, la hija de Elbester Gordillo. Y ese ha sido el rasgo una y otra vez, que en el Senado chocan algunas de las iniciativas que ha presentado Peña Nieto. Son varias, no es la primera, por tanto, no me sorprende. Sí. Aquí la pregunta, y estoy casi seguro que van a unirse, porque han estado unidos desde hace más de un año, desde julio del... Bueno, julio son las elecciones, desde septiembre. Desde septiembre, el 1 de septiembre, desde hace un año, 2, 3 meses. Aquí la pregunta es, cuando hagan las reformas, ¿qué van a hacer los diputados? Claro. Bueno, ese es un poco el panorama que nos está presentando el conjunto de fuerzas, que es de una descomposición absoluta. Habíamos dado por hecho que la reforma fiscal venía avalada por PRI y PRD después de que salió aprobada en la Cámara de Diputados.
Hay, por cierto, un grupo de gente progresista que está en el Instituto para la Transición a la Democracia, que entre donde figura José Woldenberg, Ciro Murayama, Rolando Cordera y otros economistas importantes, apoyando esa reforma que salió tal como salió de la Cámara de Diputados. Pero por otra parte, estamos viendo que esta, que ya empezaba a ser cantada como la reforma fiscal o hacendaria que aprobaban PRI y PRD, porque tenía una serie de elementos de justicia, de progresividad, etcétera, pues está siendo cancelada o va a ser cancelada en las próximas horas por la Cámara de Senadores, aparentemente. Esto sí descompone el panorama y no le permite a uno decir, esta es la lógica de la izquierda, de la derecha, del partido A, del partido B. Están todos confundidos, ¿no? Y ahora López Obrador sale y un poco contradice las tesis que ha sostenido tradicionalmente de que la alianza entre PAN y PRD es inaceptable, es imposible, son la misma cosa PAN y PRI, cosas de esas. Y ahora les dice, ahora sí, tienen que demostrar que son independientes, que son legisladores valiosos y que tienen su propio criterio y tienen que parar la reforma fiscal y la reforma energética también. Esto es lo que les pidió el domingo. Bueno, yo me explico esta posición de Andrés Manuel porque en realidad lo que a él le importa es la reforma energética, no la fiscal. Y ve a la fiscal como una posibilidad de que el Estado, el fisco, obtenga mayores recursos para poder liberar a Pemex y vender lo que quiere vender, que dicen que no es venta, no se va a vender ni un tornillo ni nada por el estilo. En los hechos se va a dejar que entre una parte importante de las empresas transnacionales al petróleo otra vez. Eso es lo que le importa. Entonces, detener la reforma fiscal no es por la reforma fiscal. Ahí Cordera y Woldenberg, etcétera, están viendo a la reforma fiscal en sí. Lo que supongo yo que está viendo Andrés Manuel es eso como un medio para facilitar, si se logra la reforma que quiere Peña Nieto y obtiene recursos por ahí, entonces ya puede dejar a Pemex, ya pueden dejar de ahogar a Pemex para hacer la negociación con los grandotes internacionales. Porque en esta ocasión estamos viendo que se le exige a Pemex que entre impuestos y todo, ¿cómo se llaman estas cosas? Que a mí se me olvidan, ya son como 4 o 5 rubros lo que le quitan. Le están quitando el 121% de lo que ganó. Es decir, si están desde hace tiempo decididos a ahogar a Pemex, que Pemex no es una perita en dulce y tiene un sindicato que Dios santo, y unas corrupciones fantásticas en su cúpula directiva, que es la que hace los contratos. Pero eso de quitarle más del 100% de sus ganancias para pagar los impuestos, ¿cómo se le llama a eso? ¿Qué lógica hay detrás de exprimirlo, esquilmarlo? Bueno, ya que lo dejen en los huesos, dicen, pero fíjense que está en los huesos. No es posible, con esa empresa tan mala, no gana nada, está en bancarrota. Todo porque le quitamos el 121% de sus utilidades. No aguanta nada. Entonces, yo creo que por ahí va la decisión de pedirle desde la plaza a 2 partidos con los que él ya no comulga para nada, ni con el PRD ni con el PAN. Y yo creo que lo sigue considerando como una cosa no un santa, pero en este momento propone eso. Creo que tienes razón, Andrés Manuel López Obrador. Realmente lo que le importa es la reforma energética, pero suena muy extraño el llamado a la alianza PAN-PRD, Leonardo, porque la iniciativa de reforma energética que hay en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores de parte del PAN, es todavía más radical que la del propio PRI. Entonces, Andrés Manuel López Obrador tiene que saber que ese llamado a la reforma energética pues va a caer en oídos sordos con respecto al PAN. Entonces, o sea, por ese lado no encuentro yo la racionalidad de ese llamado. Ahora, lo que vemos en términos de alianzas, sí se han aliado en el pasado
Sergio, desde que hay gobierno sin mayoría, desde 1997, en varias ocasiones el PAN y el PRD, para empezar, pues cuando empezó aquella legislatura histórica en donde perdió la mayoría el PRI, y para poder constituir la Cámara bueno, el Congreso en ese momento. Ahora, la alianza más frecuente sigue siendo la del PRI con el PAN, y si no, la del PRI con el PRD. PAN-PRD pocas veces se han juntado para frenarle cosas al legislativo. Si tú te acuerdas, hablamos de las reformas estructurales, pues la laboral, el PRD votó en contra. En la de telecomunicaciones, con todo esto del pacto, han votado de manera bastante unificada, con algunos diputados indisciplinados, pero han sido PAN, PRD, PRI, todos juntos, ¿sí? Aquí lo que me pregunto con respecto a la fiscal es, claro, es pura especulación, pero es si van juntos en esto, ¿está negociado algo más? María Amparo, Eso es lo que no sé. una reflexión sobre el término, un término muy útil de un filósofo que tuvo una muerte trágica, Nikos Poulantzas. Él hablaba de la autonomía relativa, que es un concepto del Estado, en fin, no voy a meter en Lo las... podemos traer a cualquiera, ¿verdad? Pero Sí. vivimos en la época de en la era de las autonomías relativas en México. Y por tanto, tenemos que entender al Senado en sus propios términos. No en relación a los liderazgos formales del PAN, del PRD o Andrés Manuel, ni tampoco el Pacto por México. Ellos se dan cuenta, y te invito tú que estudias el Congreso, cómo el Senado empieza a adquirir una dinámica diferente, una autonomía relativa, frente a sus partidos, frente a la Cámara de Diputados y frente al Ejecutivo. A lo que me refería no es que no se hubieran aliado en el pasado, sino que nunca PAN y PRD en una instancia de gobierno Y económicamente. tan específica, habían tenido tantos éxitos y tanta capacidad de frenar los proyectos de un gobierno, el del PRI, ¿Puedo que agregar tiene algo? mayoría en la Cámara de Diputados, de una, pero tiene mayoría. Sí. Nada más quisiera agregar que las alianzas PAN y PRD han sido en el orden político, fundamentalmente político, desde la del 97 de que tú hablas para la Cámara de Diputados, para poder gobernar la Cámara de Diputados, instalarla y gobernarla. Pero en materia económica siempre se han opuesto y ahora estamos en presencia de la posibilidad de una alianza en el terreno Creo económico. que lo pones muy bien, esa es una de las novedades en el terreno económico, pero bueno, ya estaremos el próximo lunes viendo en qué acabó todo esto y vamos a otro bloque, aquí lo esperamos en unos minutitos más. Bueno, en este momento del programa yo quiero poner no grandes problemas, grandes ideas, sino nombres específicos y lo que significan ahora y significarían si el país fuera otro. Me refiero a esa noticia que ha dado mucho que comentar y que es una de las partes buenas de nuestra realidad. Resulta que ahora los niños son los que acaparan las buenas noticias. Están los niños triquis de Oaxaca que ganan un campeonato de básquetbol. Está Paloma, la niña o adolescente de Tamaulipas, que nos resulta con una calificación excelente en matemáticas. Y fíjense que en la última encuesta, encuesta o prueba de enlace, al menos la que yo vi, el grueso de los mexicanos andan entre mediocres y mal en matemáticas. Tenemos una mediocridad enorme. Esa niña nos lanza una sola, como una estrella fugaz, al plano de los grandes, donde dominan los chinos o los finlandeses. Pero lo que quiero poner aquí sobre la mesa son sus maestros. Estamos hablando de los maestros de la CENTE, del CENTE, etcétera, 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 y de repente tenemos aquí dos ejemplos, como decía aquí mi colega Aguayo, dos Sergios. Sergio Zúñiga, que es el maestro de los niños, o entrenador de los niños triquis, y el maestro Sergio Juárez Correa, que es el que está en Tamaulipas enseñándoles matemáticas.
En los dos casos los maestros hicieron un esfuerzo fenomenal para sacar adelante a sus niños. No tienen ningún apoyo institucional, realmente se lo imaginaron ellos. ¿Qué pasaría si en vez de tener en la Secretaría de Educación a quienes hemos tenido, y no me refiero nada más al de ahora, sino en los últimos, tuviéramos agentes como a estos dos Sergios, realmente comprometidos? Hay una cosa, es decir, en México sí tenemos un material humano bueno, lo que está del demonio son las instituciones, es esa clase política que se apropió de las instituciones. Porque en este caso, en el de la niña, y no es nada más una sola niña, sino son varios los que están saliendo adelante en matemáticas, están en una escuela que se cae, da pena, en lo que era cerca donde era un basurero. Y los niños triquis, pues descalzos, juegan muy bien el básquetbol. Entonces, esto nada más por la existencia de esos niños y de esos maestros, contrasta con la clase política y quienes tienen en sus manos formalmente la educación. Es decir, los mediocres están al frente y los buenos están aislados. Me gusta mucho tu enfoque, Lorenzo, que lo estés poniendo de esa manera y resaltando, así como tú decías, si no estábamos tú y yo de acuerdo, en el sí se puede sacar el petróleo solo. Aquí sí se puede. Bueno, o yo pienso que sí se puede y nos estás dando dos ejemplos que además podemos, si los buscamos, los podemos multiplicar en este país porque hay varias palomas. Lo que es más, ha salido ya la información, no solamente con respecto a que Paloma en su grupo destacó, sí destacó más que los demás, pero hay otros 9 dentro de ese grupo que también están por encima de, desde luego, del promedio nacional en la prueba enlace y están, digamos, en el top, que se llama en el porcentaje más alto, del 10% más alto de la prueba enlace. Entonces, ahí sí es que vemos, no es nada más una niña genio o una niña particularmente brillante, sino estamos viendo la labor del maestro. Y cuando vemos la labor del maestro, lo que estamos valorando, creo, en esta mesa y con la introducción que haces tú, es que vale la pena invertir en capital humano, porque ese maestro, contra todo lo que tenía, y parece que se nos va a ir, nos decías tú en un corte, contra todo y contra todos, logró sacar adelante a un grupo, insisto, no personalicemos nada más en Paloma. Se nos olvidó mencionar también, además son niñas, a las Bayonetas de Puebla, que también ganaron. Esas niñas con su entrenador de básquetbol también ganaron el campeonato, sí, que las recibió Peña Nieto en Los Pinos. Pero el punto central que quiero hacer es que ahí es donde vemos que estas reformas estructurales y cambiar las leyes importa mucho menos que construir las capacidades institucionales en el sentido de quitar corrupción, quitar burocracias, etcétera, y las capacidades humanas, más que todo esto que nos pasamos cambiando leyes, votando, peleando en las calles. Pero apostémosle a eso, María Amparo, porque eso es lo que te lleva a cambiar la educación y no una reforma constitucional. Yo quisiera contrapuntear un poco después de aceptar lo que tú sugerías de que tiene que haber más inversión en capital humano, pero tiene que haberla después de que esté ordenado el panorama educativo, porque con una cantidad de maestros que no pasan el examen, que son reprobados, con un panorama de burocracias sindicales que se llevan una cantidad de privilegios, ¿no? Invertir en esto que se llama capital humano, en la educación específicamente pública, pues es un riesgo enorme. Se puede ir por el caño esta inversión si no está bien ordenado y no se recibe esa inversión bien hecha. Pero lo de contrapuntear de fondo es que yo creo, y perdóname que haga esta imagen, Lorenzo, que 2 golondrinas no hacen verano. Son 2 ejemplos muy valiosos. Siempre ha habido excepciones, siempre ha habido niños geniales aquí y en cualquier parte del mundo, a pesar de la terrible situación en la que se encuentran sus escuelas, de la ignorancia de la mayor parte de sus maestros, como está probado en las pruebas. Siempre ha habido genios, siempre ha habido gente que le saca mucho provecho al conocimiento, que lo capta muy bien, que lo puede manejar, como es el caso de esta niña tamaulipeca. Pero si vemos los millones de niños que están en la inopia, en matemáticas y en lenguaje, en muchos otros temas centrales para la formación del ser humano,
vamos a entrar en un panorama Depresivo. depresivo. No podemos decir con estas dos golondrinas, que son maravillosas y que son de admirar, como todas las excepciones, de muchachos geniales o de muchachos con una gran habilidad, como los muchachos de Oaxaca que ganaron esta contienda de básquetbol, ¿no? este deporte. Pero cuando uno ve el panorama generalizado, uno dice, bueno, estas dos golondrinas no pueden hacer verano. Quisiera generalizar, hacer un esfuerzo por poner estas historias, estas biografías individuales en el tiempo colectivo, en el tiempo del país. Porque el Sergio Tamaulipeco, el que formó a Paloma, como tú comentabas, Lorenzo, también, está a punto de abandonar el país por que no tiene seguridad, por miedo a la inseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los esfuerzos individuales, cuando carecen de instituciones que respalden el esfuerzo individual, son estrellas fugaces, dignas de ser reconocidas, honradas, pero que no crean el capital social que se requiere. Y hago un paralelismo con esa historia con las reformas electorales, que ahora tendremos otra. El patrón de la transición ha sido siempre el mismo. La sociedad hace las movilizaciones sociales, sean los ferrocarrileros en el 58, los estudiantes o la guerrilla en el 68, 70. Vienen las reformas electorales que empoderan a los partidos políticos, que lo primero que hacen es alejar a la sociedad. Sí. Esa ha sido la constante. La sociedad se moviliza en 94, Chiapas, Alianza Cívica, lleva la reforma del 96 en buena medida, pero esa reforma lo que hace es quintuplicar el ingreso de los partidos que expulsan a la sociedad. Ahora estamos viendo algo parecido. A lo que voy es que con todo lo admirable que sean estos y otros ejemplos individuales, y no quiero minimizarlos de ninguna manera, lo que uno observa es el esfuerzo de las instituciones por cooptarlos, por tragárselos, por digerirlos. ¿A quién invita Enrique Peña Nieto a Los Pinos? A los niños, que por supuesto tienen éxito. ¿Cómo va a caer? ¿Qué efecto va a tener esa exposición mediática sobre los niños que regresan a su realidad? Eso no importa. Lo que importa, como aquel niño de veracruzano al que Fidel Herrera le manda hacer una estatua ya abandonada, un niño que sobrevive a la epidemia, aquella H1N1. H1, que pues ya estoy como el Bester, que no voy a poder pronunciar, H1N1. En otras palabras, yo creo que sí necesitamos una reforma de las instituciones en el sentido de acercarse a la sociedad y preocuparse por lo que está pasando para no solo crear historias individuales de éxito, sino construir capital social. Desde luego, yo, Francisco José, yo ni siquiera puse el acento en la niña ni en los niños, no, lo puse en los maestros, porque ellos fueron los que llevaron a un grupo. Probablemente ni siquiera, no lo sé, sean genios. Allí fue el maestro que les creó el entorno. Lo que yo quiero subrayar con eso es la posibilidad de que aquí y ahora, si el entorno fuera otro, por eso si los responsables de la educación no son quienes son ahora, sino fueran otros que tuvieran un compromiso con su ética, con los valores profundos de la educación, probablemente eso sí se pudiera replicar, porque no son más recursos económicos los que se les dieron, ni al profesor, ni a Paloma, ni a los otros 8 o 9 niños. Los triquis lo hicieron con muy poco dinero. Yo no he leído suficiente sobre las niñas de basquetbolistas, no sé si ellas sí tuvieron o no tuvieron dinero o recursos, pero en este caso, esos dos profesores realmente lo hicieron en esa comunidad. Es el experimento a un nivel pequeñito, pero ese experimento muestra que poniéndole énfasis no a los individuos, sino al grupo, al conjunto, el profesor y el grupo de alumnos, pueden, incluso en condiciones tan desafortunadas como esta, ni qué decir si se hicieran bien las cosas. Esto es una condena
al sistema educativo y a sus directivos. Pero en fin, ya nos tenemos que ir y no se nos vaya. Seguimos. Seguiremos con tiempos individuales y colectivos, si les parece, y la relación entre luchas sociales e instituciones. El movimiento de derechos humanos nace de la sociedad. Sí. Y menciono solo algunos nombres: don José Álvarez y Casa, Rosario Ibarra de Piedra, María Clara Acosta, Héctor Cuadra, Rodolfo Stavenhagen. Son algunos de los muchos nombres de gentes que en todo el país se empujaron. Pero llega Carlos Salinas y se lo apropia el movimiento y crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a partir de ese momento las instituciones se dedicaron, sí atienden a veces a las víctimas, pero las comisiones de derechos humanos tienden a preocuparse más por quienes gobiernan. Y a quienes se preocupan por las víctimas los corren. Y la lista es grande, menciono 3 nombres. Miguel Sarre en Aguascalientes en 1989, Raúl Ramírez Baena en Baja California, no recuerdo exactamente en qué año, y la última víctima fue Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es un modelo radicalmente diferente al de la CNDH porque está centrado en las víctimas. A Luis González Plasencia no lo reeligen porque, por 3 fuerzas: el PRI, el PAN y la fracción de Marcelo Ebrard en la en la Asamblea Legislativa, Adrián Michel y Vidal Llerenas, que no le perdonan la recomendación sobre la supervía. Y entonces, en estos momentos, aquí en la capital hay una lucha feroz por ver, no qué persona queda solamente, porque ahí ya han salido 9 nombres apoyados por la sociedad civil que me parecen los 9 respetables, entre ellos Perla Gómez, por cierto, José Antonio Guevara, Fernando Coronado, en fin, gentes que garantizarían, sino lo que está en juego es el modelo, porque si se apoderan de ese modelo centrado en la víctima, pronto veremos cómo también el Distrito Federal es condenado en la próxima examen universal de las Naciones Unidas, que acaba de darle una vapuleada al país y a la delegación de 40 funcionarios federales y estatales que fueron a que los regañaran en público y les dijeran: ustedes se están portando mal. Eso es la comunidad internacional. Hay una tesis rápidamente de hace mucho tiempo, ya murió este sociólogo francés Michel Crozier, que hizo un estudio de las burocracias francesas y descubrió, pero ahora sí, muy rigurosamente expresado, que las burocracias en primer lugar sirven para la defensa de la burocracia. Y luego, si les queda tiempo, energía y recursos, para lo que fueron creadas. Si Crozier hubiera examinado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no le hubiera sorprendido nada. En primer lugar, está para defenderse ellos, como el IFE, ¿no? Los recursos son en primer lugar para ellos. Luego, a quienes los pusieron allí. Y luego, ya si queda tiempo, bueno, pues en el caso de los derechos humanos a las víctimas, y en el caso del IFE si queda tiempo a los votantes. Pero la lógica brutal de las burocracias, en este caso, se exacerba, es extremo. Si todas las burocracias tienen males, las nuestras parecen ser casi colección de males y muy pocos bienes. Mira, es bueno que de repente el gobierno escuche y transforme estos clamores sociales, como fue el caso de los derechos humanos, y se transformen en instituciones autónomas que funcionen. El problema después viene también con los partidos que acaban cooptando, ¿no? Mucho criticamos a los gobernadores que cooptan a sus congresos y a sus institutos estatales y no nos damos cuenta lo que hace, en este caso, la Asamblea Legislativa del DF y en muchos otros los congresos locales, que
se comportan igual o peor que el Ejecutivo, porque los ejecutivos finalmente están más vigilados. Gracias a estos movimientos sociales se creó primero la CNDH, gracias a esos movimientos sociales se creó el IFAI también. Si uno ve las iniciativas que dieron vida a la Ley de Acceso a la Información, pues fueron precisamente las del Grupo Oaxaca y muchas organizaciones de la sociedad civil, gracias a las cuales hoy hay un IFAI. Ahora, lo que dice Lorenzo es una verdad de aquí. Lo primero que cuidan son sus burocracias, y si no, volteemos a ver la noticia del viernes y sábado pasado, en donde denuncian precisamente que el Instituto Nacional de Migración, el 70% de la lana se va nada más para la burocracia. Que es inadmisible. Lo mismo debe de pasar, no lo han calculado, para la CNDH, para el IFE, etcétera, que no atiende a los electores, no atiende, etcétera, ¿no? Pero aquí hay una gran responsabilidad, Sergio, de los 3 partidos políticos que se unen en la Asamblea para la no reelección y para cuotear otra vez con los puestos públicos. Claro, aquí estamos hablando del presidente de la Comisión de Derechos del DF, pero después vienen los secretarios técnicos, etcétera, y el intercambio. ¿Cuándo vamos a acabar con ese cuoteo partidario que lo único que ha hecho es darle la fuerza, la posibilidad a la Asamblea o a 2 diputados, como decías, que porque se quedaron ardidos por una recomendación, pues ahora le bloquean el paso a un personaje que tenía todo el derecho? Yo quisiera irme un poquito más atrás de lo que planteaba Sergio, que refería a los pioneros de la lucha en México por los derechos humanos, a don Pepe Álvarez y Casa y a todos estos que él mencionó. La verdad es que esta lucha de los derechos humanos es una lucha que se da en la filosofía jurídica desde mucho tiempo atrás, entre el positivismo y los sostenedores del justnaturalismo, que son los sostenedores originales de los derechos humanos. Esta lucha, que había ganado por un tiempo largo el positivismo, con Kelsen a la cabeza, va a ser derrotada inicialmente después de la Guerra Mundial Segunda, porque la ONU se establece y uno de los grandes justnaturalistas es el redactor principal de la Declaración de Derechos Humanos, que es Jacques Maritain, un social cristiano, un filósofo que ha hecho una enorme aportación a la lucha por los derechos humanos. En México, esta reforma solo llega en 2011, en donde se reconoce a la persona humana como titular de derechos, etcétera, y es entonces que se hace una reforma que está todavía por aplicarse, pero que cuando se entretiene en las burocracias y entre las cuotas partidarias y en estas entretelas, en estos filtros de las burocracias, pues no llega a aplicarse con rectitud, con claridad. Y los derechos humanos, que los neoconstitucionalistas, que son parte de un positivismo renovado, dejan entrar cuando dicen, cuando los derechos humanos se incluyen en la Constitución, en el sistema jurídico, entonces se vuelven derechos fundamentales. Entonces crean esta figura de derechos fundamentales, pero la verdad es que los derechos humanos vienen siendo peleados desde mucho tiempo atrás por el justnaturalismo tradicional. Me permito... De Santo Tomás en adelante, o de Aristóteles en adelante. Tienes toda la razón, y a riesgo de decir una barbaridad porque no soy abogado, quisiera aclarar el sentido para el auditorio de justnaturalista, porque es fundamental. En el caso de los derechos humanos, el justnaturalismo lo que dice es, por el simple hecho de existir ya se tienen derechos. Basta con existir, con ser persona para tener derechos. Mientras que otras escuelas decían, hay derechos en tanto aparecen en las leyes. Entonces los reconoce el Estado. Bueno, que los reconoce el Estado, que aparecen en las leyes. Claro. La distinción no es menor, porque aquí tiene que ver, estamos entre lo justo y lo legal. Puede haber leyes injustas. Y en ese sentido, los nombres que mencioné, entre muchos otros, Ponciano Arriaga, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, nos podemos ir a Fray Francisco de Vitoria, nos podemos ir a Mariano Otero, independientemente de lo que digan las leyes, o juzgan las leyes porque sean justas o injustas.
porque respeten los derechos o no los respeten. Y tiene razón, para aclarar también, porque no lo dijiste, en el 2011, lo que finalmente hace México es meter en la Constitución este principio básico, que por el simple hecho en el artículo 1 de haber nacido, ya tenemos derechos. Ahora, lo O de que nos existir, falta- vamos, ya no me meto en lo que eso significa en términos de la interrupción legal del embarazo, todo el debate, pero en todo caso, esas son las distinciones fundamentales en las cuales lo que yo argumentaba es que falta ahora que esas leyes lleguen a las instituciones para que esa ley, ese principio constitucional aterrice en la práctica. Otra vez, bravo por la reforma que se hizo en el 2011, que además contiene muchas otras cosas también muy importantes, pero estamos hablando ahorita de derechos humanos, pero ahora sí que preguntamos, ¿y dónde están los instrumentos para que los individuos, todos los que nos ven aquí, los que nos acompañan, nosotros mismos podamos ejercer esos derechos? Nadie se ha preocupado, como nadie se preocupó, que hablábamos en el otro bloque en educación, nadie se está preocupando porque esos instrumentos se hagan valer. Y entonces podemos seguir reformando las leyes. Bien, pues sé que hay otras cosas que decir, se nos acabó el tiempo, nos veremos la próxima semana. Buenas noches.